Cuando los hombres en Babilonia quisieron hacer una torre, un zigurat, en Babel, lo que hoy es el territorio Irak, Irán, Afganistán, toda aquella zona, Babilonia, pues Dios dio una expresión, o sea, dijo algo que es realidad. Cuando vio esa ciudad, Babilonia, que ya los hombres, para evitar, si venía otro diluvio, para evitar ahogarse, subirse a una torre a cierta altura, una estupidez, claro, Dios dijo, mira lo que están haciendo ahora. Dijo literalmente Dios, pues no hay nada que los hombres tengan pensado hacer que les sea imposible realizar. Eso está en el Génesis capítulo 11, versículo 6. Y Dios no miente. O sea, el hombre, el ser humano, puede hacer todo. O haremos todo. Porque estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Somos parte de Dios. Todo el universo es parte del Creador. Porque en un principio no existía nada, salvo el Creador, que ha existido eternamente. Y de él vino la energía para crear ángeles, universo material, la tierra, la creación, los humanos, los animales, todo. El día que consigamos la perfección física y mental, podremos hacer todo. Hoy en día se está intentando crear una forma de mecanismo para pasar la barrera del tiempo. Y aunque parezca sorprendente, hace muchos años ya se logró en primer intento. En 1943, con el experimento Filadelfia, con un destructor norteamericano llamado el destructor Eldridge, con la Marina norteamericana, con ciertos marines, se quiso hacer un experimento, aunque había un trasfondo más grande, pero nunca la gente dice la verdad, menos los gobiernos. Entonces, la idea general era hacer posible, invisible, un barco a los radares alemanes, porque la idea en 1943 era la invasión o la liberación de Alemania, de Hitler y el Tercer Reich. Entonces la idea ya era general, aliada, los aliados angloamericanos, invadir Alemania entrando por las costas francesas de Normandía, y entonces, como Normandía estaba llena de búnkeres y radares, porque ya pensaban que era el único sitio factible de entrar un montón de barcos con norteamericanos, ingleses, franceses, y de allí en adelante hacia Alemania, invadir y liberar a Alemania de los nazis y los campos de exterminio donde exterminaron a millones de judíos. Todavía queda pendiente el ajuste de cuentas. No fue el final, el proceso de Nuremberg, sino hay mucha gente más implicada que todavía no ha sido castigada. Lo será pronto. Responsable del asesinato de millones de personas, hombres, mujeres, niños inocentes. Muchos implicados todavía quedaron libres, incluso felicitados. Pero se hará ajuste de cuentas. Vuelvo al asunto del experimento de Filadelfia. El experimento de Filadelfia era con unos sensores, pulsares, no sé cómo definirlo eso, un sistema electromagnético dentro del barco para hacer unas pulsaciones electromagnéticas e impedir que un radar o los radares alemanes evitasen el contacto o captasen el contacto con barcos que se acercaban a la costa. Pero el resultado era una fórmula de Einstein, ya tenía en 1924, el campo unitario, que era Einstein, la teoría de Einstein, era que todo el universo está compuesto de átomos. Todos somos átomos, de una u otra manera, pero todo. Y los átomos se pueden disolver y rehacer en otro lugar, tanto al pasado al presente, porque no existe, para nosotros es complejo, existe el tiempo, pero el tiempo es relativo, como dijo Einstein, todo es relativo, nada es exacto. Entonces el tiempo en la Tierra es un tiempo, pero en otra parte del universo
es otro tiempo, corre más rápido. Y en los agujeros negros se detiene el tiempo. Es complejo, muy difícil. Quiere decir, usted está en un agujero negro, en teoría, claro, y el tiempo no pasa. Para usted a lo mejor ha pasado una hora, un día, un mes, pero en la Tierra han pasado millones de años. Porque el tiempo es relativo. El tiempo es, en la Tierra medimos el tiempo por las formas de rotación de la Tierra sobre sí misma y alrededor del Sol. Entonces medimos 24 horas del día. Pero eso es en la Tierra. En otra parte del universo el tiempo no es igual. Y en un agujero negro, donde se absorbe todo, no hay tiempo. Y puede ser cualquier tiempo. Incluso las Sagradas Escrituras dicen que para Dios, un día de Dios es 1000 años para el hombre. Incluso en otro texto, en los Salmos, dice que un día que ya ha pasado, para Dios es 1000 años para la humanidad. Es otro tiempo. El campo unitario, la teoría con el experimento de Filadelfia fue relativamente éxito. El destructor, el Dirigible, fue transferido en un instante de tiempo a otro puerto cientos de kilómetros más arriba, al puerto de Norfolk, y de vuelta. Pero muchos marines desaparecieron. Fueron transferidos al pasado y al futuro. Claro, eso fue una sorpresa para el gobierno norteamericano, entonces el gobierno del presidente Truman, de que eso no se podía hacer público, porque rompía muchos esquemas de las teorías constantes que se han ido inventando arqueólogos o historiadores religiosos, y todo es erróneo. Por lo cual se hicieron en secreto hasta el día de hoy más experimentos perfeccionando del experimento de Filadelfia. Llegará el día en que la humanidad, y ya está llegando, pueda realmente ese experimento de Filadelfia perfeccionado al máximo, pasar gente a pasado, al futuro o a otro planeta, a Marte o a la Luna. Es decir, ya hubo un tiempo, y eso ya digo es complejo, ya se explicará, en que fueron hombres transferidos a otra época. El primer caso de transferencias fue un profeta llamado Enoc. Enoc fue el primer profeta, él conoció a Adán, eran los primeros seres creados en la tierra. Entonces Enoc, en el Génesis capítulo 5, versículo 24, dice que fue transferido y desapareció. Miles de años después, en las Sagradas Escrituras griegas cristianas, en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 5, ¿sí? Entonces dice un escritor llamado Pablo que Enoc fue transferido para que no viera la muerte, y que le buscaron por todas partes y no la hallaron, él y su familia, porque fue transferido, porque fue de agrado de Dios, y no le hallaron. ¿Transferido a dónde? Al centro de la tierra. Pero hay otros personajes, muchos otros, que fueron transferidos. Es curioso, la gente desconoce mucho. Hay un profeta, otro profeta llamado Elías, que dice que también fue transferido, pero que en ese caso más claro, dice que estaba Elías y Eliseo, dos profetas, y vino una nave, descendió, Elías montó en la nave y se despidió, y desapareció. No dice que muriera, fue transferido, se lo llevó a otro sitio. Hay muchos casos, ya digo, es muy complejo explicar esto y que la gente lo entienda, porque es muy fuerte, no lo asimila. Por ejemplo, el profeta para los judíos, aparte de Abraham, el mayor profeta fue Moisés, aunque Abraham fue el padre de todos los judíos y de los árabes también, Abraham. Pero Moisés dice que murió, pero que nadie halló su tumba. Y varias veces Moisés estuvo 40 días desaparecido. Incluso hay relatos en las escrituras griegas cristianas, los evangelios, que dice que Moisés apareció y estuvo hablando con Jesucristo. Y Elías también. Pero eso habían pasado miles de años. O sea, miles de años antes estuvo Moisés en el monte Sinaí, que fue el que empleó Dios para sacar de la esclavitud a los judíos de Egipto, y estuvo varias veces 40 días desaparecido. Y en uno de los relatos, en los evangelios, dice que estuvo hablando con Jesús, se apareció a Jesús con una nube blanca y apareció con Elías.
Son cosas muy complejas, difíciles de entender, porque la gente, claro, está todavía, debido a las muchas mentiras que se han creado por interés propio de muchas organizaciones, que ven con horror que un solo descubrimiento, una sola verdad, una sola aparición de algo que no esperaban, deshace el sistema completo, basado todo en fraudes, teorías, leyendas, mentiras. Ya están preparándose máquinas, o sea, instrumentos técnicos para transferir personas y cosas al pasado o al futuro. Lo que hace es perfeccionarlo. Y ya se ha perfeccionado mucho el experimento Filadelfia. Pero siempre esto es en secreto. Porque imagínense que hay miles y miles de religiones que abarcan cientos de millones de personas a las cuales se les explota. Desde que nacen hasta después de muertos. Estas religiones, claro, miles, no sé, nadie sabe cuántas habrá, y sectas religiosas, pues cientos de miles, viven del negocio de la religión. Mueven billones de dólares, ve de burro, billones. Abarcan de la nada, de vender parcelitas de cielo, de teorías, de tradiciones, misticismos, o sea, un fraude. En el momento que salga una máquina del tiempo y se pase al pasado y se pase a otras épocas, entonces ya empieza a desbaratar el sistema, porque se ven muchas cosas que no quieren verse. Por ejemplo, imagínense, y se verá, pasar al tiempo antes del diluvio, ver a Noé, ver los gigantes por toda la tierra, ver los saurios, ver los que construyeron y crearon los gigantes, y ver personas del futuro pasadas al pasado, millones de personas, mujeres y niños transferidos al pasado. De hecho, desaparecen millones de niños y mujeres anualmente que se esfuman y nunca aparecen. Y mucha gente sabe que son transferidas al pasado. Y que luego esas mismas mujeres están en rocas metidas, como los gigantes. Claro, son descubrimientos relacionados con la barrera del tiempo que la gente le da miedo hasta enseñar. Es lógico que mi voz esté extremadamente censurada y prohibida en los medios de comunicación, porque yo no voy a teorizar, voy a explicar y enseñar, cuando me dejen enseñarlo. Enseñar es no en un vídeo en YouTube, porque eso no vale para nada. Vez tras vez que enseño cosas, como he explicado infinidad de veces, con Antena 3 de televisión enseñé rocas con gigantes. Se anuló el contrato, un contrato, anulado y abortado y prohibido. Con la Cueva de Hércules sucedió lo mismo, y con muchos casos más sucedió lo mismo. Claro, hay que ir directamente al lugar y decir, señores, aquí hay una mujer transferida al pasado, pero está viva en esta roca. Aquí hay un gigante, y es el hijo de esta mujer, y aquí está el padre, en otra roca. Son urnas de piedra, que son sagradas y reverenciadas en muchas catedrales, iglesias, y monasterios, ermitas, etc. Es muy terrible el que la gente se destape todo una sarta de mentiras que desbarata el sistema mundial. Y voy a decir una cosa, y algún día lo mostraré. En el Edén, cuando Dios creó a Adán y Eva, había puertas interdimensionales para pasar del futuro al pasado. O sea, para filmar la aparición, la creación de Adán y luego Eva. O sea, eso está filmado. Incluso el caso de Moisés, los judíos pasando el Mar Rojo, todo está filmado, se verá. Todos los milagros, las plagas a Jesucristo, los milagros de Jesucristo, bueno, todos los grandes acontecimientos del mundo están filmados. Incluso la creación del arca de la alianza en el monte Sinaí, cuando Dios habla con Moisés, le da las tablas de la ley, la tierra prometida, los gigantes que había en la tierra prometida, dice la Biblia, que había gigantes, se asustaron los judíos, la falta de fe, de decir, solo 2 judíos, de 12 espías que mandaron, Moisés mandó a 12, uno de cada tribu, y se asustaron 10, y dijeron que ahí no iban a entrar porque había gigantes. En el libro de Números, capítulo 13, versículos 32 y 33, dice que tuvieron miedo de los gigantes. Había montones, gigantes, que ellos eran como langostas. Y por aquel falta de fe, Dios los condenó a los judíos a estar 40 años dando vueltas por todos los desiertos hasta morir.
salvo los niños pequeños de 20 años para abajo y los levitas. Y 2 de los espías, Josué y Caleb, que dijeron claramente, pues si hay gigantes, señores, pues si Dios nos ha librado de Egipto, ha eliminado a Faraón y a todos los egipcios, a todos los enemigos, ha abierto el mar rojo, nos está dando maná, codornices, aceite, incluso había el milagro que la ropa de los judíos en el desierto no se estropeaba, ni las sandalias, no se rompía, no se ensuciaba. Fantástico. Y fueron los únicos sobrevivientes. Pero Moisés dice que el líder de los judíos en aquel tiempo no dice nadie dónde fue enterrado. También desapareció. Dice, fue enterrado, pero no lo hallaron donde estaba enterrado. Desapareció. Pues ya había desaparecido 40 años, 40 días, varias veces en el monte Sinaí. Desaparecía. Estaba transferido muchas veces. Aparecerán muchas cosas en el futuro. Pero claro, estos enigmas y misterios es fuego consumidor. Porque claro, no hay que olvidar que en la tierra está gobernada por seres de la oscuridad. Y mientras estos seres existan, ya están siendo eliminados y apresados, pues la gente seguirá en ese engaño hasta que se le quite el velo y la gente vea la verdad. Y la gente, por eso dije al principio, muchos responsables del exterminio de millones de judíos, hombres, mujeres y niños, todavía tienen que pagar la deuda. Porque en el proceso de Nuremberg se procesaron algunos responsables nazis, Göring y otros cuantos, Rudolf Hess y mucha gente, pero muchos responsables se libraron con astucia. No olvidar que Hitler subió al poder con el apoyo del Vaticano. En el año 1933, el canciller von Papen, de orden de Hitler y Heinrich Himmler, hicieron un concordato, el Vaticano apoyando a Hitler, como le apoyó Mussolini, como le apoyó Franco, como le apoyaron todos los dictadores. Muchos se libraron, porque también habían apoyado a los norteamericanos, a los ingleses. Todavía tienen la deuda pendiente, porque se mataron, se asesinaron cruelmente a millones de hombres, mujeres y niños, en su mayoría judíos. Un crimen, genocidio, que tiene que haber responsables que paguen. Y muchos se hicieron ricos, muchos, organizaciones religiosas y no religiosas, con la sangre de millones de judíos, robándoles todo lo que tenían. Es obvio que es necesario hacer justicia, y esta justicia va a ser realidad, con un personaje llamado Gran Monarca y Rey de Israel, para no solamente hacer rica a dos naciones, potencias mundiales, España e Israel, sino revelar enigmas y misterios que la gente desconoce, se le quite el velo, y hacer justicia a todos los responsables de tantas matanzas, crímenes, asesinatos de niños, abusos de niños, genocidios. Se hará justicia con el Gran Monarca. Ahí, hablando del velo, la oscuridad, dice en la Sagrada Escritura, la gente tiene como un velo. ¿Y qué significa eso? Moisés hablaba con Dios en el monte Sinaí, y era el resplandor, la energía que emitía Dios cuando hablaba con Moisés, que el cuerpo de Moisés se hacía brillante. Y cuando veían a Moisés, decía que la gente no podía mirarlo, porque era una energía. Y Moisés, para hablar con la gente, se tenía que poner un velo. O sea, como las mujeres, como muchas mujeres de los árabes se tapan la cara completa con un velo. Y Moisés se tenía que tapar la cara, porque no podían verle, le cegaba los ojos, era un brillante de la energía que Dios emitía. Y ese velo dice que se quitará. Entonces la gente tiene un velo, no ve, está oculta, porque estos seres de la oscuridad han ocultado verdades gigantescas a la humanidad, verdades que van a hacer libre a la humanidad. Y se va a quitar el velo para que la gente vea la cara de Moisés, para que la gente vea la verdad. Es por eso que las palabras de Jesucristo se realizarán, cuando dijo Jesucristo, hablando a toda la humanidad, y conocerán la verdad, y la verdad los libertará. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32. Pronto toda la humanidad conocerá la verdad, muchas verdades, y estas verdades los libertará del poder satánico que ha durado 6.000 años y que está llegando a su fin.